La geografía de Perú, el centro del antiguo imperio de los incas, define tres espacios muy diferenciados. En la costa, el desierto ribereño, unas dunas solidificadas en tiempos remotos por recónditas conjunciones climáticas. En el centro de Perú, la impresionante cordillera andina de más de 5.000 metros de altura que discurre paralela a la costa y divide el país en dos. Al otro lado de los Andes, la selva, donde fluye el Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra. La corriente helada de Humboldt, la famosa del Niño, que viniendo del Polo Sur baña las costas ecuatoriales del Océano Pacífico, es la responsable de la climatología de la zona. Sus aguas heladas hacen que sobre el desierto ribereño nunca llueva. El calor empuja las nubes a gran altura, atraviesan el desierto y chocan con la majestuosa cordillera andina que las detiene y derrama sus aguas. La mayor parte de ellas discurren por la zona oriental andina y acaban en el inmenso Amazonas. Las que fluyen por la parte occidental forman ríos mucho más pequeños que atraviesan de tanto en tanto el paisaje desértico de la costa para desembocar en el Océano Pacífico, fertilizando los valles y convirtiéndolos en un vergel. La corriente de Humboldt también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la cultura de esa zona. Sus aguas heladas, de las más ricas y abundantes del mundo en peces, produjeron alimentos suficientes para que los grupos humanos se hicieran sedentarios y desarrollaran la civilización. Canalizaron las aguas de los ríos con complejos sistemas de regadío. Hicieron fértiles los valles y se desarrolló la agricultura que permitió el nacimiento de sociedades complejas y especializadas que surgieron siempre siguiendo los ríos y perpendiculares al mar. Y los campos de cultivo no se limitan a las partes colindantes con los ríos, sino que están avanzándose un poco más hacia el desierto y ascendiendo hacia la sierra, hasta el contacto y la interacción inicial que después se va a prolongar inclusive hasta el tiempo de los incas entre serranos y costeños. Fueron las civilizaciones preincaicas que llegaron a su madurez cuando en una misma unidad económica aglutinaron los tres pisos ecológicos: el mar, los Andes y la selva. Eran sociedades totalitarias, normalmente gobernadas por monarquías, donde no existía la propiedad privada ni el dinero, y donde el Estado, a cambio del trabajo de los súbditos, estaba obligado a cubrir todas sus necesidades. Los incas, algo más de un siglo antes de la conquista de los españoles, unificaron a todas las culturas independientes que habían surgido trepando por los valles en un solo imperio que corría transversalmente sobre los Andes. Pero en la selva amazónica, las sociedades siguieron derroteros distintos. La conjunción de la temperatura ecuatorial y la gran cantidad de agua crearon un clima muy propicio para el desarrollo de la vida. Y surgió con esplendor la selva de mayor biodiversidad del planeta, un paraíso para la vida animal y para las plantas. En la Amazonía hay que distinguir dos espacios: los fluviales y los interfluviales. Los que están en las orillas de los ríos son los que albergan a las comunidades en contacto con la civilización. Los ríos se convierten en canales de comunicación por los que fluyen personas, mercancías y formas de vida. En cambio, las zonas interfluviales son la pura selva. Adentrarse en ella es problemático y arriesgado. En muchos casos se desconoce lo que alberga. Es el territorio de los grupos humanos que no han contactado con la civilización y que viven hoy igual que en la prehistoria. En la selva no se generaron estructuras sociales complejas.
Allí, la acumulación es imposible porque el empuje incontenible de la naturaleza convierte cualquier cosa en efímera. Viven el presente. Las comunidades son pequeñas, basadas en lazos parentales, y sobreviven de la recolección y la caza. Son muy igualitarias y con la solidaridad muy desarrollada. En la jornada amazónica, el atardecer y el amanecer eran dos momentos mágicos. Cuando empezaba a ponerse el sol, los animales diurnos dejaban de llenar el aire con sus ruidos y antes de que empezaran los animales nocturnos, había un instante de silencio. Entonces, en las comunidades de las orillas de los ríos, se oía el chapoteo de los niños. Pronto era tapado por el ruido del generador de gasoil que daba electricidad a las bombillas de la aldea, hasta que ya entrada la noche se apagaba y se escuchaban los animales nocturnos. En la Navidad de 1991 llegamos por primera vez a Perú para rodar una serie documental. Trataba sobre la problemática subsistencia de los indígenas amazónicos en su hábitat natural, ya que con el contacto con la colonización y el terrorismo, sus formas de vida tradicionales se habían derrumbado, empujándolos a un éxodo masivo a los enormes cinturones de pobreza del extrarradio de las grandes ciudades. Trataba de la aculturación por el que las personas o grupos abandonaban la cultura propia como consecuencia de un proceso de colonización. Los indígenas asumían el modo de vida de la cultura dominante para convertirse en un grupo marginal dentro de la sociedad dominante. Ese recorrido siempre iba acompañado de la destrucción del hábitat. Por desgracia, la aculturación en la Amazonía avanzaba imparable. La vida de la selva había cambiado mucho en muy poco tiempo. Las orillas de los ríos se habían convertido en suburbios y en la vida cotidiana indígena se habían introducido elementos de la civilización sin los cuales los nativos ya no podían sobrevivir. Medicinas, machetes, fusiles, balas, cerillas, motores de barca, gasolina, sistemas de comunicaciones por radio, pilas, sierras mecánicas. La dependencia de esos productos los hacían vulnerables. Se pagaban con dinero y en la selva a ellos les era muy difícil encontrarlo. Esto es el factor fundamentalmente que es aprovechado por los madereros para pagarle el salario tan mísero. Además, el ruido y la llegada de más gente había hecho que la caza fuera cada vez más escasa. La carencia de recursos fauna en el bosque obliga a estas poblaciones nativas, a estas poblaciones indígenas, a salir fuera y buscar ocupación. ¿Cuál es la cerveza que queremos? En aquel tiempo, nadie sabía exactamente cuál era la población de Lima. Se aseguraba que acogía más de la mitad del país, pero la invasión llegada de otras partes de Perú había sido tan rápida que no habían datos censales que pudieran confirmarlo o rebatirlo. El derrumbe económico y social de sus lugares de procedencia los había empujado hacia las grandes ciudades. Aquella horda de desarrapados desarrolló la imaginación para ofrecer cualquier producto o servicio que pudiera ser consumido. Los piojos también van al colegio. Se les empezó a llamar informales porque se movían desde fuera del sistema establecido. Pero rápidamente abrieron nuevos mercados, crearon sus propios circuitos de producción y comercialización, crearon nuevas ocupaciones, hicieron suya la ciudad
y dejaron de ser marginales para integrarse en la imagen ciudadana. Vinagre Tito, importado de uva natural. Transformaron los usos y costumbres de la ciudad. Ya está en venta el vinagre Tito. Es maravilloso. Se hicieron dueños de microbuses, las combis, del comercio ambulante, de los kioscos de comidas, de los talleres de mecánica, de las paraditas y mercados, y los inundaron de objetos llamativos. Solamente en farmacias y en frascos. Trajeron sus brujos y adivinadores, herbolarios y hierberos. Educaron a sus hijos en academias y escuelas de formación. Variaron las costumbres culinarias, las modas del vestir, la sintaxis del castellano, los horarios de la ciudad, la urbanización y los usos de la relación social. Pero también la lucha por la supervivencia en la ciudad se volvió encarnizada. A partir del trabajo informal, se fue creando una clase popular incipiente con unas relaciones laborales identificadas con las relaciones familiares, sin ningún tipo de prestaciones sociales y donde la libre competencia con frecuencia no daba más que para sobrevivir. Los informales se convirtieron en un factor dinamizador de la economía peruana, pero también provocaron el desplome de una parte considerable de la economía formal, que tuvo que convertirse en informal para poder sobrevivir. También cambiaron la política, apartaron a los políticos de siempre y auparon a Fujimori al poder. En el bando contrario, los mismos indígenas engrosaron las organizaciones de la izquierda radical, empujados por miles de años de estructuras sociales muy colectivizadas. Por eso, el terror dominaba la realidad peruana. Era la época de apogeo de Sendero Luminoso, una organización terrorista peruana de tendencia marxista-leninista maoísta que pretendía reemplazar las instituciones a las que consideraba burguesas. Siguiendo la estrategia maoísta de controlar primero el campo antes de llegar a las ciudades, controlaba la mayor parte del territorio, pero no de la población. Pero Sendero Luminoso había comenzado ya a atentar en Lima con la idea de llevar la contienda final a las ciudades y dominar la totalidad del territorio. Era una amenaza real, y Lima parecía una ciudad controlada por el ejército. Como nuestro interés estaba centrado en la selva, todo el equipo de rodaje pasamos el fin de año en Iquitos, la ciudad selvática por excelencia. El Amazonas es una naturaleza muy cambiante, donde la lucha por la supervivencia es una premisa inexorable a la que están sujetas todas las especies que la habitan. Lo que realmente le importaba al indígena de la selva era que su sangre continuara corriendo sobre la tierra, y esa realidad determinaba toda su relación con la vida, sus costumbres y todas sus leyes no escritas. Quisimos comprender su cosmogonía para comprender su cultura. Supimos que el guardián de la sabiduría indígena era el chamán. Aseguraban que adquiría todo su conocimiento directamente de la ayahuasca. La ayahuasca es la planta sagrada de la selva. Es una liana que crece en la tierra y se aferra a otras plantas para sobrevivir. Por eso se le conoce también como la soga de la muerte. Con ella fabrican un brebaje alucinógeno que surge de la combinación de varias plantas maestras.
Cada una de ellas actúa de una manera distinta sobre el organismo para conseguir la mareación, el estado alterado de conciencia. Curiosamente, por separado, cada planta no produciría ningún efecto, lo que da idea de un conocimiento muy sofisticado de la botánica, ya que la combinación correcta difícilmente podría deberse a un descubrimiento casual. La elaboración es complicada y precisa. El sabor es acre y extraordinariamente desagradable, y su olor repugnante. Sería extraño que la hubieran encontrado buscando alimento. Además, en estos lugares, ingerir plantas cocinadas al azar es muy peligroso porque existen muchas altamente tóxicas. Es un misterio cómo un día muy lejano pudieron encontrar la combinación adecuada para conseguir el efecto buscado. El chamanismo a base de ayahuasca es un saber practicado sin discontinuidad desde hace por lo menos 5.000 años. Decidimos tomarla. Queríamos que no fuera un chamán para turistas. Tenía que ser respetado por los suyos y queríamos que viviera de una forma tradicional. Finalmente lo encontramos cerca de la reserva del Manu, al sur del Perú, una de las zonas menos accesibles de toda la Amazonía. Era Dariquiquín Hawanchi, uno de los pocos supervivientes de los Huachipairis, una etnia local. En su lengua, su trabajo se llamaba Huatopaqueri, que significa pronosticador del tiempo o profeta. Éramos los primeros extranjeros, invasores como él decía, con los que la tomaba. No estaba seguro de que debía abrir las puertas de su ciencia a unos extraños, y estuvo buscando señales que le confirmaran que debía hacerlo. Finalmente la tomamos con él, y la experiencia nos mostró un universo fascinante. La ayahuasca se toma de noche, a oscuras. Se trata de un viaje interior y exteriormente solo se percibe el canto del chamán. Se consume después de un tiempo sin tomar alimentos grasos, ni salados, ni dulces, ni bebidas alcohólicas, ni tener relaciones sexuales. El viaje es tan arriesgado que conviene llegar a él con el máximo control de tu mente y de tus pasiones. Para los curanderos, las experiencias de la toma de ayahuasca son tan reales como cualquier vivencia ordinaria. Con la ayahuasca consiguen poder adivinatorio y visionario y comprenden las propiedades de las plantas y los remedios. Nosotros aprendimos que simplemente éramos seres vivos y que como tales estábamos estrechísimamente ligados a todas las demás formas de vida y que la realidad era más compleja de lo que habitualmente nuestros ojos nos hacían ver y creer. Aparentemente era sencillo, pero esa visión cambió el curso de nuestras vidas. Apenas se había entreabierto una puerta, pero permitía atisbar algo fascinante, el mundo de la consciencia. 7 años después del primer viaje, conseguimos financiación para regresar a Perú. Esta vez el eje temático serían las ceremonias con las plantas maestras de cada nicho ecológico peruano. La ayahuasca en la selva, la coca en la sierra y el cactus alucinógeno de San Pedro en la costa.